Enlace y sustancia. El enlace químico es una fuerza atractiva que mantiene unidos a los átomos dentro de una molécula o compuesto. Se forma cuando dos o más átomos comparten electrones o ceden y aceptan electrones para alcanzar una configuración electrónica más estable. Al consultar un libro de texto, es común encontrar la afirmación de que la configuración electrónica más estable es aquella más cercana a la de un gas noble, un principio fundamental de la teoría de octetos de Lewis. No obstante, esta teoría, aunque arraigada, se considera obsoleta y presenta más excepciones que aciertos. En primer lugar, carece de aplicabilidad para los metales de transición y las tierras raras, y tampoco es adecuada para elementos como el litio o el berilio. Además, algunos gases nobles, como el xenón, que se supone deberían ser completamente estables, pueden formar sustancias bajo ciertas condiciones. Dada la abundancia de excepciones y limitaciones de la teoría de octetos, preferiremos obviar los octetos y centrarnos en las características reales de los enlaces. En lugar de forzar una teoría con más fallos que aciertos, buscaremos comprender las propiedades de los enlaces de manera más precisa y versátil. Estos enlaces son fundamentales para la formación y estabilidad de moléculas y compuestos, determinando sus propiedades químicas y físicas. Enlace covalente perfecto. Los enlaces covalentes se forman principalmente entre elementos no metálicos, especialmente cuando tienen electronegatividades similares. Al calcular la diferencia de electronegatividades entre un par de elementos, cuanto más cercana a cero sea esta diferencia, más propenso es el enlace a ser covalente, permitiendo que los electrones compartidos actúen como un puente de conexión. En situaciones donde la diferencia de electronegatividades es exactamente cero, se describe el enlace covalente como perfecto. Este escenario implica que las cargas eléctricas relativas de los átomos enlazados son cero, lo que se conoce como cargas de referencia ideales. Estos enlaces perfectos se encuentran en moléculas de gases diatómicos, como en el caso del oxígeno molecular O2. Recuerda que el enlace covalente perfecto se representa clásicamente como un par de electrones compartidos entre dos núcleos distintos. Estos electrones, al interactuar, generan campos de materia que resultan en una unión, simbolizada mediante una línea o guión. En otras palabras, cada guión representa un par de electrones enlazantes. En el enlace covalente perfecto, este guión es ideal, lo que significa que ambos electrones permanecen equidistantes entre los núcleos, con ocasionales fluctuaciones cuánticas. Enlace covalente polar. El enlace covalente polar se establece entre no metales, cuando la diferencia de electronegatividades entre los átomos que comparten electrones es mayor que cero, pero inferior al valor absoluto de aproximadamente 1.7. Es crucial recordar que la diferencia de electronegatividades, o que ambos elementos sean no metales, es simplemente un heurístico de aproximación y que la clasificación de las sustancias depende de su comportamiento en la realidad, por lo que experimentalmente es común encontrar sustancias excepcionales. En estos casos, aunque existen puentes electrónicos, los electrones tienden a permanecer más cerca del átomo más electronegativo, que adquiere cargas negativas, mientras que el átomo menos electronegativo asume cargas positivas. Estas cargas son parciales y débiles, pero confieren propiedades únicas a las sustancias. La cantidad de cargas depende de la sustancia y sus valores más comunes se encuentran en la tabla periódica representados como estados de oxidación. Es esencial recordar que un átomo generalmente asume un solo estado, ya sea positivo o negativo,
dependiendo de las condiciones específicas. En el enlace covalente polar, el par de electrones enlazantes aún se representa con un guión en papel y lápiz, pero este es menos ideal. Esto se debe a que el par de electrones tiende a ser más atraído por el núcleo más electronegativo, es decir, el de mayor afinidad electrónica. Aunque las fluctuaciones son esporádicas, no son completamente aleatorias, lo que resulta en la generación de campos eléctricos parciales negativos alrededor del núcleo o núcleos más electronegativos. En algunas moléculas con geometría angular o lineal, estas tendencias provocan la formación de dipolos casi permanentes. Estos dipolos hacen que las moléculas se comporten como pequeños imanes, llevando a una tendencia a conglomerarse y, como resultado, colapsar en estados líquidos y sólidos con mayor facilidad en comparación con aquellas que no generan estos momentos de carga. Enlaces múltiples y variables. La cantidad de enlaces entre núcleos puede ser altamente variable, aunque generalmente oscila entre 1 y 3 enlaces. Las teorías que rigen los enlaces aún no se encuentran completamente unificadas, y persisten numerosos misterios en este ámbito. En cursos más avanzados, se exploran 3 enfoques principales: los octetos de Lewis, la teoría del orbital molecular y la teoría del enlace de valencia. Sin embargo, aún carecemos de una teoría unificada que explique todas las propiedades del enlace químico. Por ahora, es esencial recordar que los átomos se unen con el fin de liberar energía y formar moléculas cada vez más estables. El número de enlaces formados dependerá de la estabilidad de la sustancia en relación con las condiciones externas. Además, el número de enlaces entre un par de núcleos puede variar. Por ejemplo, 2 átomos de carbono pueden formar 1, 2 o incluso 3 enlaces en distintas circunstancias. En algunos casos, el número de enlaces puede variar de manera resonante, añadiendo una capa adicional de complejidad a la comprensión de estas interacciones. Resonancia. La representación de los enlaces covalentes puede resultar problemática debido a su molesta tendencia a resonar. Este fenómeno implica una alteración aparentemente aleatoria en el número de enlaces entre distintos estados, dificultando la identificación del estado más estable. En algunos casos, la estabilidad no sigue directamente las pautas predecibles basadas en los estados de oxidación. Para abordar esta complejidad, se han desarrollado teorías de enlace más sofisticadas, como los octetos de Lewis. Sin embargo, estas teorías parciales presentan más excepciones que reglas, además de ser demasiado complejas para analizar en relación con la limitada predictibilidad que ofrecen. Aunque no podemos predecir con certeza los estados más estables de los enlaces covalentes, observamos que cuando comienzan a resonar, los núcleos se unen de manera aún más estable. Este fenómeno conduce a la formación de grupos que permanecen sin separarse en una amplia variedad de reacciones químicas. Enlace iónico. El enlace iónico se forma cuando hay una gran diferencia de electronegatividad entre 2 átomos, y generalmente involucra la transferencia completa de electrones de un átomo a otro. En este tipo de enlace, el átomo más electronegativo, generalmente un no metal, toma los electrones del átomo menos electronegativo, generalmente un metal. Como resultado, el átomo que dona electrones se convierte en un ion positivo, catión, mientras que el átomo que acepta electrones se convierte en un ion negativo, anión. La fuerza del enlace iónico aumenta a medida que la diferencia de electronegatividad entre los 2 átomos aumenta. La regla general es que si la diferencia de electronegatividad es mayor que 1.7, el enlace es considerado iónico.
Este tipo de enlace es típico en compuestos formados entre metales y no metales, ya que los metales tienden a tener baja electronegatividad y los no metales tienden a ser más electronegativos. La formación de enlaces iónicos da lugar a estructuras cristalinas en sólidos iónicos, como los haluros metálicos. El enlace iónico a veces se representa de manera incorrecta, y cuando mencionamos representarlo mal, nos referimos a dibujarlo con guiones, ya que estos últimos se utilizan exclusivamente para enlaces covalentes. La razón detrás de esta diferencia radica en que, en un enlace iónico, el par de electrones no está compartido de manera enlazante, sino que es prácticamente confiscado de manera permanente por el núcleo más electronegativo. Aunque puede haber fluctuaciones cuánticas aleatorias, en la práctica, el núcleo más electronegativo suele apropiarse permanentemente de los electrones, adquiriendo una carga negativa, mientras que el otro núcleo se vuelve positivo. En este tipo de enlace, la unión no se forma a través del puente de un par de electrones, sino por la simple atracción electrostática entre dos polos con cargas opuestas, uno positivo y otro negativo. En consecuencia, este tipo de enlace se representa con un espacio entre los símbolos atómicos, los cuales se acompañan de sus respectivas cargas. En ocasiones, estos polos cargados o iones se indican entre corchetes, siendo estos últimos representaciones de los campos de carga eléctrica generados y, por ende, atractivos. En resumen, en el enlace iónico, nunca dibujamos líneas o guiones. Enlace metálico. El enlace metálico es una conexión química que se forma entre átomos de metales. En este tipo de enlace, los electrones de valencia, electrones más externos, de los átomos metálicos se comparten libremente entre ellos, creando una nube de electrones móviles que rodea a los iones positivos de los núcleos metálicos. En lugar de tener una estructura molecular definida, como en los enlaces covalentes o iónicos, los metales presentan una red cristalina en la que los átomos están dispuestos de manera regular, pero los electrones móviles se mueven libremente a través de la estructura. Esta movilidad de electrones es clave en las propiedades únicas de los metales, como la conductividad eléctrica y térmica, la maleabilidad y la ductilidad. En el enlace metálico, los átomos metálicos comparten sus electrones de valencia en una piscina electrónica común, lo que resulta en una fuerza atractiva entre los núcleos metálicos y la nube de electrones. Esta atracción fuerte, pero delocalizada, da lugar a propiedades características, como la capacidad de los metales para formar conductores eléctricos eficientes y exhibir brillo metálico. Enlace coordinado. Los enlaces coordinados son una categoría especial de enlace químico en la que un núcleo altamente positivo es atraído por un campo eléctrico negativo generado por pares de electrones libres externos de otros átomos que no participan en la formación de enlaces. Es crucial destacar que un átomo puede emplear solo algunos de sus electrones externos para establecer enlaces, sin necesidad de utilizar todos. Por ejemplo, el oxígeno posee 6 electrones externos, de los cuales utiliza 2 para formar 2 enlaces, dejando los 4 restantes como pares no enlazantes con carga negativa. En esta dinámica, los iones de hidrógeno más 1, esencialmente protones desnudos, desempeñan un papel positivo. Estos iones son atraídos hacia pares de electrones no enlazantes, dando lugar a la formación de iones como el ion hidronio, HO, o el ion amonio, NH. En el caso del amoníaco, el nitrógeno también genera un par de electrones no enlazantes. Cabe mencionar que no todos los enlaces coordinados poseen la misma estabilidad. Un ejemplo común
Prácticamente el único que abordaremos en el curso de química general es el caso del amoníaco, que se une a un protón para formar el ion amonio. Errores en una red cristalina. Hasta ahora, hemos explorado los enlaces que explican la existencia de moléculas estequiométricas, sin embargo, no todas las sustancias pueden describirse mediante patrones tan simples. En ocasiones, una red cristalina, generalmente iónica, puede presentar inclusiones aleatorias y variaciones en los iones que la componen. Esto conlleva a que, al realizar mediciones de composición, como en un análisis por combustión, obtengamos proporciones variables de los átomos, como ocurre en la gustita. La gustita es un mineral que se compone principalmente de óxido de hierro, 2, con la fórmula química Fe. Es una fase mineral común en las condiciones geológicas y se encuentra en diversas rocas, incluyendo basaltos y otros tipos de rocas ígneas. La gustita es un ejemplo relevante en el contexto de la redacción anterior porque ilustra cómo una sustancia puede no ajustarse a patrones estequiométricos simples, a pesar de tener una fórmula química definida. En el caso de la gustita, la proporción de hierro a oxígeno no sigue la relación estequiométrica perfecta de 1 a 1 como sugeriría la fórmula Fe. Esto se debe a que la gustita puede experimentar variaciones en la proporción de hierro a oxígeno debido a la presencia de defectos en su estructura cristalina. En lugar de tener una red cristalina perfecta donde cada átomo de hierro esté rodeado por 4 átomos de oxígeno y viceversa, puede haber defectos en los sitios ocupados por los átomos en la red, lo que da lugar a cambios en la relación estequiométrica. Estos defectos pueden ser resultado de la presencia de iones extrínsecos o vacancias en la estructura cristalina. En resumen, la gustita sirve como un ejemplo de cómo las variaciones en la estructura cristalina pueden afectar las proporciones estequiométricas en sustancias, mostrando que no todas las sustancias se pueden describir mediante patrones estequiométricos simples. Clasificación de las sustancias por su tipo de enlace. Las sustancias pueden ser clasificadas según su tipo de enlace predominante en 3 categorías principales. Sustancias moleculares, formadas principalmente por enlaces covalentes. Sustancias iónicas, generadas por enlaces iónicos, y sustancias metálicas, caracterizadas por enlaces metálicos. Es importante tener en cuenta que, en ocasiones, una misma sustancia puede presentar 2 tipos de enlaces distintos. Por ejemplo, en Na2SO4, la unión entre los átomos de sodio y el grupo sulfato es iónica, mientras que las uniones entre azufres y oxígenos son covalentes. En estos casos, las propiedades de la sustancia, como el sulfato de sodio en su conjunto, dependen más del enlace iónico entre el sodio y el grupo sulfato. Sustancias moleculares. Las sustancias moleculares se caracterizan por estar compuestas de moléculas unidas mediante enlaces covalentes. Este tipo de enlace se establece a través de la compartición de electrones entre los átomos, lo que conduce a la formación de estructuras moleculares. Debido a la naturaleza de los enlaces covalentes, las cargas eléctricas resultantes son generalmente ausentes o débiles. Como consecuencia, estas sustancias tienden a manifestarse en estados gaseosos a temperatura ambiente o en forma de líquidos altamente volátiles. La baja fuerza de atracción entre las moléculas permite que se muevan con mayor libertad, lo que contribuye a las propiedades físicas particulares observadas en sustancias moleculares, como sus puntos de ebullición y la capacidad de volatilizarse con relativa facilidad.
Si bien los gases diatómicos y otras moléculas monoelementales como S8 se distinguen por tener cargas eléctricas nulas, también es posible encontrar esta característica en sustancias orgánicas, como sucede con la glucosa, C6H12O6. En tales casos, afirmamos que sus estados de oxidación son igual a cero. Sustancias iónicas. Las sustancias iónicas se originan a partir de moléculas que establecen enlaces iónicos. En este tipo de enlace, las cargas eléctricas se manifiestan de manera prominente y atractiva. Como resultado, estas sustancias tienden a adoptar estados sólidos altamente estables, que son considerablemente difíciles de fundir y aún más desafiantes de llevar a ebullición. Muchas de ellas, de hecho, experimentan descomposición en sus elementos constituyentes antes de alcanzar la fase gaseosa. Aunque poseen una estructura rígida, carecen de flexibilidad, por lo que son susceptibles a la fractura con impactos fuertes. Las sustancias iónicas tienen la capacidad de formar cristales, y su solidez y durabilidad las convierten en componentes fundamentales en diversas aplicaciones, desde compuestos químicos hasta materiales cerámicos y minerales. Sustancias metálicas. Las sustancias metálicas se componen de átomos de metales que establecen enlaces metálicos, una unión caracterizada por la nube de electrones móviles que se comparte entre los átomos metálicos. Esta nube electrónica confiere a las sustancias metálicas propiedades únicas, como alta conductividad eléctrica y térmica, maleabilidad y ductilidad. Debido a la movilidad de los electrones, las sustancias metálicas son buenos conductores de electricidad y calor. A diferencia de las sustancias iónicas, las metálicas no tienen cargas eléctricas netas y tienden a adoptar estructuras sólidas con una alta capacidad para deformarse sin romperse, lo que las hace maleables y dúctiles. Además, suelen tener puntos de fusión y ebullición más elevados en comparación con las sustancias moleculares, y muchas exhiben brillo metálico debido a su capacidad para reflejar la luz. En resumen, las sustancias metálicas se distinguen por sus propiedades conductoras y su capacidad para formar estructuras sólidas maleables y dúctiles. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó esta presentación, no olviden suscribirse, darle me gusta y, especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal, y nos vemos en una próxima oportunidad.